Bueno, habíamos dejado entonces en el ejercicio anterior, en este último análisis que hacemos sobre los límites laterales, en funciones definidas por tramos particularmente, ¿no? El ejercicio 10 y el ejercicio 12, como lo anticipamos, ¿están viendo ahí la presentación? ¿Lo ven claramente? Sí. Sí, Bien, sí. bien, muchas gracias. El ejercicio 10 dice que determinemos si existen los siguientes límites de la función para cuando x vale a. Estarán notando ya, estos son todos, no están enumerados, por decirlo así, los incisos, simplemente están puestos uno a continuación de otro. Lo vamos a ir resolviendo, discutiendo en este orden. En definitiva, algunos de ustedes ya se estarán dando cuenta que, por ejemplo, en el primer caso, lo que me está pidiendo es el límite, lo hacemos así, el límite de 1 sobre x menos 3 para cuando x tiende a A, o sea, para cuando x tiende a 3. ¿Qué pasa cuando x tiende a 3 en la primera expresión? ¿Qué es lo que notan? No se puede resolver, ¿Sí? Sí se puede. pero no quedaría 0. Queda igual a 1. Uy, cuántas variantes. A ver, antes que nada, lo que no se podría resolver sería 1 sobre x menos 3. A ver, 1 sobre x menos 3, si yo hiciera, por ejemplo, g de 3, lo que dice la compañera es verdad, esto no existe, ¿no? G de 3, o sea, poner acá 3 menos 3, perdón la desprolijidad, me queda 1 dividido 0 y eso no existe. Si a eso te referías, es verdad, la función valuada en 3 no existe. Ahora, lo que justamente estamos calculando nosotros no es la función en 3, sino empieza a tomar preponderancia o importancia esto de me importa el comportamiento de la función cerquita del 3, porque es verdad lo que dice la compañera, en 3 la función no está definida. Pero no me importa si está definido o no, sino quiero analizar cómo se comporta la función cerca del 3. ¿Se entiende la diferencia entre evaluar una función y calcular el límite o determinar el comportamiento de la función cerquita del valor de la variable? ¿Me explico hasta acá? Sí. ¿Algún compañero decía que queda igual a 1 o algo así? Escuché, no entendí por qué. Sí, No yo me equivoqué. Bueno, bárbaro, entonces está salvada esa apreciación. Lo que podemos hasta acá observar es cuando x tome valores cercanos a 3, el denominador tomará valores cercanos al 0, ¿o no? Sí. Sí. Y un número constante, como en este caso el 1, dividido un número que se acerca a 0, va a dar como resultado un número muy grande, muy, muy grande, en módulo al menos. A ver, vamos a poner ejemplo. Si yo hago un 1 dividido 2, el resultado de esto es 0,5. ¿Está claro eso? Si hago 1 dividido 1 medio, vamos con un intermedio. Hago 1 dividido 1, eso me da 1. 1 dividido 1 medio, bueno, esto es producto de los extremos dividido producto de los medios, el resultado de esto es 2, ¿no? 1 dividido 1 cuarto, que es más chico todavía, el resultado de esto es 4. 1 dividido 1 centésimo, el resultado de esto es 100. Se dan cuenta que mientras más chico es el denominador, más grande es el resultado de esa operación. Cuando un denominador tiende a 0, ¿sí?, el resultado tiende a un valor de módulo enorme. De módulo enorme. ¿Lo ven a eso? Sí. Esto es lo que Julio nos mostraba como límites infinitos. O sea, funciones que cuando x tiende a un valor dado, en este caso igual a 3, funciones que toman valores excesivamente grandes, muy, muy grandes, tienden los límites al infinito. El resultado tiende a infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es la función 1 sobre x menos 3? Bosquejo la gráfica, ¿no? Lo podríamos hacer en GeoGebra, pero solamente como bosquejo creo que va a servir. La 1 sobre x, ¿se acuerdan que era la hipérbola fruto de una homográfica, ¿no? La homográfica conocida por nosotros.
La 1 sobre x menos 3 es la misma trasladada 3 unidades hacia acá, hacia la derecha. Entonces tengo acá línea de trazos donde tengo una asíntota, lo que antes estaba en el eje y ahora está en x igual a 3. Y este es un bosquejo bueno, acá es lo mejor. Un bosquejo decía, intenta ser aproximado de la función 1 sobre x menos 3, ¿no? Tengo acá una asíntota y también acá tengo una asíntota horizontal, más allá de mi pulso, y por acá tengo un comportamiento así. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué le pasa a la función cuando nos acercamos a 3 por valores más grandes que la x? Nos vamos acercando al 3 para valores de x, la función se va alejando cada vez más del origen, del 0, o sea, toma valores en y altísimos, tiende al infinito la función. ¿Se entiende? Y la imagen es más grande. La imagen se hace excesivamente grande, así es. Cuando x tiende a 3 por izquierda, valores un poquito más chico que el 3, pasa lo propio, pero hacia el menos infinito. La imagen es excesivamente chica o en módulo enorme, como ustedes quieran, pero se aleja muchísimo del 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el límite de esta función cuando x tiende a 3 es infinito. Es infinito. Podríamos, y eso vamos a acostumbrarnos a hacerlo, podríamos distinguir lo que pasa para los mayores que 3 y los menores que 3, si es que alguna vez nos interesa hacer esa distinción. Si no a secas diríamos, insisto, que esto es infinito, es un límite infinito. Insisto acá, podríamos aclarar que los límites laterales, el límite de 1 sobre x menos 3, para cuando x tiende a 3, por los más grandes que 3, o sea, por derecha, ¿sí? Esto es más infinito. Y podríamos aclarar que el límite de 1 sobre x menos 3, cuando x tiende a 3, pero por los más chicos que el 3, o sea, cuando x tiende a 3 por izquierda, será menos infinito. Es, insisto, la tendencia de la función. La función se va, la función se hace enorme, enorme en módulo, ¿sí? Hacia los valores positivos cuando x tiende a 3 por derecha, hacia los valores negativos. Esas asíntotas que al comienzo de esta clase o del video anterior una de las compañeras mencionaba, en este caso sí existe, ¿sí? Existe esa asíntota y muestra la asíntota como muchas veces pasa, una tendencia en las asíntotas verticales de la función hacia el infinito. ¿Me explico? ¿Se entiende el primer inciso? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno. Borro y pasamos a resolver otro. Uf, me pasé de largo. Ahí vuelvo, ¿eh? Vamos al segundo inciso. ¿Qué ven de diferente en el segundo inciso? ¿Qué hay de distinto? ¿O qué hay de igual, si quieren verlo así? Como dos incógnitas. Dos Me incógnitas. responde. ¿Cuáles son? X arriba y X abajo. Ah, entonces, la misma. Y que el denominador es 0. K. Sí. La misma, en realidad es la misma variable, ¿no? Vamos con este segundo caso. El denominador, dice un compañero, también se hace 0 cuando, porque fíjense que tenemos que evaluar cuando x tiende a 3 también. Entonces estaríamos en un caso parecido, ¿no? Sería el límite de x, hay una única variable, sino que es cuando se llama x y aparece en dos lugares, que es lo que decía el compañero que primero intervino. Sigue siendo un límite cuando x tiende a 3 y el compañero se da cuenta que, de nuevo, 3 hace, o la cercanía de un valor de x igual a 3, daría un valor cercano a 0 en el denominador, ¿no? Entonces, cuando el numerador sería cercano a 3, ¿no? El numerador cercano a 3, el denominador cercano a 0, eso daría un límite de nuevo infinito. Valdría la pena, seguramente, analizar si es que es un dato interesante o si puede ser un dato relevante, qué pasa por derecha y por izquierda, ¿no? Veamos qué pasa con ese límite cuando x tiende a 3 por derecha y veamos qué pasa con ese límite, aunque ya dimos la respuesta, ¿no? Va a ser infinito. Pero veamos si no hay un cambio de signo. Cuando digo un cambio de signo es si no hay una tendencia hacia más infinito o a menos infinito. ¿Qué opinan? Si x tiende a 3, ¿cómo es el numerador? ¿Positivo o negativo?
Positivo. Positivo, en los dos casos, ¿no? Ya sea por derecha o por izquierda, el 3, los 2,9 o los 3,1 son positivos ambos, ¿no? Digo eso para ver con qué signo quedan nuestros numeradores y nuestros denominadores. Cuando x tiende a 3 por derecha, estamos hablando que x es un poquito más grande que 3. O sea, esto es cercano a 0, pero positivo, ¿se entiende? Porque acá me queda 3, algo, pensando en la cercanía, menos 3 es un número positivo. Cercano a 0, pero positivo. Y positivo en el numerador, más dividido más, me va a dar un número positivo. Cercano a 0 el denominador, decíamos, más infinito. El mismo análisis podríamos hacer cuando x tiende a 3 por izquierda. Este número en realidad es 2, algo, 2,9999. Tal que esta resta da un número negativo. Estoy hablando de lo que pasa en el denominador. Entonces nos quedaría un número positivo cercano a 3 dividido un número cercano a 0 pero negativo, nos daría como resultado un número enorme en módulo, porque el denominador tiende a 0, pero negativo. Por eso decimos que tiende a menos infinito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, gracias, Laureano. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algo para acotar en este caso? No, profe. Bueno, entiendo que no. No escuché mucho la última intervención, pero supongo que no. Bueno, con el tercer caso, que es el seno sobre el coseno, cuando a es pi sobre 2, tendremos que recordar cuál es el comportamiento, tanto del seno como del coseno, cerquita de x igual a pi sobre 2, ¿no? Un buen ejercicio para repasar lo que vimos en la semana anterior sobre funciones trigonométricas. Se los dejo ese a ustedes, porque quiero que discutamos alguno más. Fíjense, el h, que no era mi intención discutirlo, pero ya que estamos, el h, a ver, el ejercicio que tiene h de x como función, fíjense que me pide en a igual a 2, ¿no? Entonces debería determinar el límite, lo voy a plantear porque es algo de lo que hablamos recién, el límite de h de x cuando x tiende a 2. ¿Cuál expresión tomo? ¿La de arriba o la de abajo? Digo, es una función definida por tramos h de x, ¿no? Entonces, ¿dónde están los cercanos a 2? ¿En el primer tramo o en el segundo? En el primero. En el primero, claro. En el segundo tramo están los menores que 0, ya estamos lejos del 2. En los mayores o iguales que 0 está el 2, está el 1,9, está el 2,1. Entonces, voy a tomar el límite de 1 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Esto, a secas, sería infinito, porque tiende a 0 el denominador, una constante como el 1 dividido 0 es infinito. Si me interesa analizar hacia cuál de los dos sentidos del infinito me voy a acercar, tendré que calcular los límites laterales. O sea, de acá en adelante es igual como los que resolvimos recién, ¿no? Como el primero de los casos que analizamos recién. ¿Se entendió esto? Sigue, ¿no? El ejercicio. Lo traje a colación para esto de definir en qué tramo estamos sin que sea la urgencia dada por el extremo de cada uno de los tramos. O sea, no era en 0 donde tenía que analizar, sino en 2. Entonces elijo en qué tramo estoy y a partir de ahí continúo, ¿no? Esto para mostrar excepciones en cuanto a lo que siempre utilizamos en funciones definidas por partes, ¿no? Sí me interesa que analicemos el último de los incisos, porque tiene alguna particularidad que es bueno observar, al menos así me parece. Planteémoslo. Pide que determinemos el límite, la expresión es única, así que directamente anoto la expresión acá, ¿no? El límite de e elevado a la 1 sobre x para cuando x tiende a 0. Esto es una exponencial, es la base de esa exponencial, es la base de los logaritmos naturales, o sea, el número irracional e. Y x tiende a 0. ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar con esto? ¿No existiría punto en la función? Bueno, claro, estamos calculando límites, ¿no? Vuelvo a lo que primero decía una compañera tuya al comienzo de este ejercicio. Es verdad, no existe la función. Pero no estamos calculando la función, estamos calculando el valor de
el comportamiento de la función cercana a x igual a 0. ¿Sí? A ver, si x tiende a 0, ¿a cuánto tiende este exponente? Esto sería como infinito. A ver, se superpusieron dos respuestas, perdón. Un compañero dijo tiende a infinito y una compañera dijo algo del infinito, pero salió cortado. ¿Lo podés repetir, por favor? No, o sea que es como parecido a lo otro, digamos, esa parte. Esa parte sí, claro, porque sería como analizar el 1 sobre x menos 3 o el 1 sobre x menos 2, ¿sí? O sea, sabemos que un exponente, a ver, en este caso un exponente, que una función del tipo 1 sobre la variable, cuando la variable tiende a 0, puede tender este exponente a más infinito o a menos infinito. ¿Se entiende eso? Depende de si x tiende a 0 por derecha o por izquierda. ¿Es lo mismo tener un exponente positivo que un exponente negativo? No, no es lo mismo. No, no, claro, es sustancialmente diferente. ¿Se acuerdan que, a ver, por ejemplo, si tengo, no sé, un quinto elevado a un exponente 2, no es lo mismo, es bien distinto, a un quinto elevado a la menos 2. De hecho, ¿qué pasaba? Un exponente negativo, ¿se acuerdan que invertía la fracción? ¿No? Entonces es Sí. bien diferente. ¿Por qué menciono esto? Porque en estos casos, cuando aparezca alguna potencia que tenga un exponente, como puede ser una función exponencial, que tenga un exponente donde la variable esté en el denominador y el denominador tiende a 0, es muy importante echar mano a los límites laterales, porque puede darnos resultados diferentes. ¿Sí? Recién, de última, daba más infinito o menos infinito, no importaba. De última, el límite de 1 sobre x menos 3, cuando x tiende a 3, es infinito. Por más que hacemos la salvedad, por derecha y por izquierda, podemos tener más infinito o menos infinito. Pero acá fíjense lo que puede pasar. Hagámoslo. Límite. Para cuando x tiende a 0 por derecha, de e a la 1 sobre x. Cuando x tiende a 0 por derecha, el exponente tiende a más infinito, porque nos quedaría 1 sobre un número cercano a 0, pero positivo. Entonces nos quedaría e a la más infinito. ¿Y cuánto da esto? E elevado a un número grande, grande. Acá casi que igual no tendría que estar, ¿no? Porque es un límite, pero no, hacemos esa salvedad, estamos haciendo este razonamiento. E elevado a un número enorme positivo. ¿Cuánto da? Otro número enorme. Otro número enorme y positivo también, sobre todo. ¿Se entiende? O sea, el resultado de esto es más infinito. ¿Sí o no? ¿Hasta acá sí? Sí. Muy bien. Veamos qué pasa cuando x tiende a 0 por izquierda. Si x tiende a 0 por izquierda, estamos calculando el límite de e a la 1 sobre x. Fíjense, si x tiende a 0 por izquierda, pensemos en el exponente, que es donde está la x. Nos quedaría 1 dividido un número cercano a 0, o sea, esto nos va a dar un número enorme en módulo, pero si x tiende a 0 por izquierda, estamos hablando de menos 0,000001, o sea, un número negativo. O sea, va a tender el exponente a menos infinito. ¿Lo ven eso? Sí. Si tiende a menos infinito, aunque esta operación matemática no se puede hacer, porque en realidad uno no puede evaluar una expresión en infinito, pero estaríamos pensando que esto sería equivalente, a ver, lo voy a escribir en una notación no tan jugada, esto sería equivalente a decir 1 sobre e a la infinito, ¿o no? No sé si se alcanza a ver, creo que me salía la pantalla, pero sería 1 sobre e a la infinito, porque el exponente es negativo, entonces doy vuelta a la fracción y lo elevo al exponente cambiado de signo. ¿Sí o no? Sí, profe, se aprecia. Sí, sí. Se aprecia, gracias. Se aprecia también el aporte, Laureano, muchas gracias. Nada, nada. Bien. Y 1 sobre todo lo infinito, a ver, el numerador, perdón, el denominador tiende a un número enorme. Y cuando un denominador tiende a un número enorme, la cuenta tiende a 0.
Y acá es donde aparece lo importante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Porque se hace excesivamente grande el denominador al elevarlo al infinito. Sí, profe. Bien. Entonces tenemos que los límites laterales acá dieron diferente. Esto es lo que hay que mencionar. Esto es lo trascendente. Por derecha, el límite, acá voy a obviar el cálculo intermedio. Por derecha, el límite, cuando x tendía a 0 por derecha, da infinito. Y por izquierda, cuando la misma expresión le analizo el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, da 0. En definitiva, la conclusión es, a partir de estos dos límites laterales, la conclusión es que no existe el límite de e a la 1 sobre x cuando x tiende a 0. ¿Sí? Esto es lo importante de este caso. Aunque algunos de sus límites laterales eran infinitos, en este caso el límite por derecha era infinito, el otro límite existía, era finito y valía 0. ¿Sí? Veamos si podemos, no lo preparé esto, pero veamos si podemos interpretar la gráfica de esta función. A ver, si me acompañan los datos, voy a entrar a GeoGebra. GeoGebra, acá. Y hagamos e elevado a la 1 sobre x. Fíjense qué gráfica tan extraña, ¿no? ¿Lo están viendo ahí? Sí, se ve el GeoGebra. Sí. Fíjense cuando x tiende a 0, voy a hacer un zoom cuando x tiende a 0 por izquierda, para ver este tramo. Fíjense, estamos graficando ahí a la 1 sobre x. Fíjense que la función se acerca indefinidamente, casi que se confunde con el eje x y se acerca al 0, que es lo que encontramos recién. Cuando x tiende a 0 por izquierda, la función, no estamos demostrando nada, ¿no? Solamente estamos mostrando el gráfico para ver cómo es este comportamiento tan raro, que por un lado se va a ir al infinito y por el otro lado se acerca un valor finito, no solamente finito, sino 0, ¿no? El valor 0. Eso por izquierda, ¿no? Seguimos haciendo zoom, nos seguimos acercando, nos acercamos todo lo que querramos, el comportamiento de la función es cercano al valor 0. Si nos alejamos, para analizar qué pasa a la derecha del 0, fíjense que la función, tal cual lo calculamos, cuando x tiende a 0 pero por derecha, la función se hace extremadamente grande hacia el valor más infinito de la imagen, ¿no? Rara la función, pero está bueno empezar a jugar con estas funciones extrañas, teniendo la posibilidad de graficar rápidamente, como las tenemos en estos tiempos, ¿no? Ustedes son todos muy nuevitos, pero cuando digo en estos tiempos, estas posibilidades de graficar hace no tanto, 15, 20 años, no estaban tan claras, ¿no? No estaban tan claras. Aprovechémosla y entonces avancemos con prácticas que nos permitan, para los cuales la tecnología nos permite corroborar resultados rápidamente, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre esto? No, profe. Pasamos al ejercicio 12 entonces. El ejercicio 12 es como más sencillo y con esto terminamos, por lo menos por hoy. Dice determinar cuáles de los siguientes límites en el infinito. Fíjense ahora qué tiene de distintivo, por ejemplo el inciso A. Que ya no estamos hablando de que x tiende a un valor constante finito, sino la variable x se hace excesivamente grande. Empecemos con el inciso A. En todos los ejercicios anteriores, x tendía a 5, a 0, a menos 1. En el primer gráfico, donde justamente la variable se llamaba t, en el ejercicio 3 creo que era, nos pedía qué pasaba si t se acercaba al infinito. Bueno, en realidad en notación hubiese sido esto, ¿no? Como en este caso. X tiende a menos infinito. O sea, imaginar el comportamiento de la función e elevado a la x cuadrado, imaginar qué pasa eso cuando x es excesivamente chica. Menos infinito, ¿no? Entonces empezamos a imaginar el comportamiento de las funciones en estas cercanías, más que cercanías, al contrario, en estas lejanías, en estos valores tan grandes de x que uno ni siquiera lo puede cuantificar. Sabemos que es excesivamente grande. Entonces empezamos a imaginar las operaciones, qué magnitud van a tomar las operaciones cuando
X tome valores muy, muy chicos. En este caso, en el inciso A, B y C, entiendo yo que en algún momento debe haber sido un error de tipeo, pero quedó así, porque fíjense que es muy sencillo. No sé por qué estoy volviendo a escribir esto, pido disculpas. Fíjense, ¿qué le pasa al exponente? A ver, para escribirlo claramente, esto sería E todo elevado a la X cuadrado, ¿no? Esta notación, que a veces no sé si es E a la X todo al cuadrado. Bueno, si no hay paréntesis, en realidad, esta notación se lee así. E elevado a la X cuadrado, ¿no? Hecha esa aclaración, ¿qué le pasa a este exponente si X tiende a menos infinito? Como está elevado al cuadrado, el exponente tiende a más infinito, ¿se entiende? Porque es un número negativo, muy, muy, muy chico, o muy grande el módulo, pero está elevado al cuadrado, entonces base negativa, exponente par, el exponente se haría positivo. Enorme, pero positivo. Y E elevado a un número enorme positivo me da un número enorme. ¿Sí? Un número muy, muy grande. Ahí vuelvo, perdón. Creo que me equivoqué. Profe, Sí, te escucho. una pregunta. En este caso, entonces, ¿sí se podría decir que el límite es infinito positivo? Correcto, muy bien. Hacia eso estamos llegando. Sí, sí, esa es la conclusión. El resultado entonces será más infinito. Fíjate o fijémonos qué pasa en el inciso B. En el inciso B nos pide determinar el límite de la misma expresión, e a la x cuadrado, pero cuando la tendencia de la variable x es hacia el infinito positivo. Bueno, lo mismo pasa. ¿Por qué? ¿A cuánto tiende el exponente? Fíjense cómo hacemos el análisis, ¿no? Estamos aplicando álgebra de límite ya a 500 kilómetros por hora, porque ya no decimos es el límite de la base elevado al límite de la potencia. Ya lo tomamos como válido y vamos imaginando el resultado cuando x se acerca a valores muy grandes. Estamos usando la noción de límite mezclado con el álgebra de límites, ¿no? Bien, decimos, si el exponente es x al cuadrado y x tiende a infinito, el exponente completo vuelve a tender a infinito positivo. E elevado al infinito positivo también es más infinito. ¿Qué conclusión entonces de estas dos podemos sacar para el inciso C? Fíjense, el inciso C que me pide el límite de e a la x cuadrado cuando x tiende a infinito, a secas. Suele ser una notación, cuando se dice infinito solo, sin más, sin menos, suele querer decirse infinito independientemente del signo. ¿Sí? Si quiero aclarar si es hacia el infinito por el eje x positivo, diré más infinito. Si quiero aclarar que es hasta el infinito, pero por el eje x negativo, diré menos infinito. Algunos textos de matemática definen en realidad el infinito como una tendencia numérica hacia un número que tiene un módulo enorme. Entonces, hacia un número que está muy lejano del cero, independientemente de si es hacia la derecha o hacia la izquierda. El infinito en realidad está lejos del cero, lejos del origen, hacia cualquiera de los dos lados. Por eso, a veces, cuando queremos distinguir hacia cuál de los dos lados estamos lejos, nos estamos dirigiendo, agregamos el menos infinito o el más infinito. Cuando no está dicho, como en este caso, un tercer inciso, donde casualmente en el inciso A se analizó por menos infinito, en el inciso B por más infinito, en el C, si dice infinito a secas, quiere que saque una conclusión respecto de los dos análisis anteriores. Todo eso hay que inferirlo, ¿no? No tienen por qué saberlo ustedes. Obviamente, si por ambos lados la tendencia es hacia el infinito, el resultado que va a ser, y bueno, infinito también, positivo. O infinito a secas, en este caso. ¿Me explico? Sí. Bien. El inciso D creo que no presenta mayores dificultades, pero lo planteamos. Límite para cuando x tiende a menos infinito de la función ya conocida por nosotros 1 sobre x menos 3. Ya hablamos de esto hace un ratito, cuando hicimos este gráfico incluso. X tiende a menos infinito. ¿A cuánto va a tender este resultado? Menos infinito menos 3 sigue siendo menos infinito, ¿no es cierto? Entonces, 1 dividido un número que tiene un módulo enorme, aunque negativo, pero enorme, tiende a 0. Siempre. ¿Sí? ¿Se acuerdan la gráfica del 1 sobre x menos 3?
que tiene, decíamos, una asíntota, ¿sí? De tal modo que nunca tenía como imagen el cero, sino que se acercaba indefectiblemente al cero para valores muy, muy, muy grandes o muy, muy, muy chicos. Acá no estamos diciendo que la imagen de la función 1 sobre x menos 3 es 0, porque esto para diferenciar lo que hacíamos con algunas funciones hace un ratito. ¿Se acuerdan que hace no más de una hora les dije, es casi como evaluar la función, pero no en todos los casos? En este caso, no podríamos evaluar una función en menos infinito. Eso no existe eso. El menos infinito no es un número, ¿no? Es una tendencia, es información sobre un número, sobre construcciones numéricas muy, muy grandes, pero no sobre un número en particular. Pero sí podemos decir que algo dividido en un número tan grande en módulo se va a acercar indefectiblemente al cero. Y es lo que hemos hecho hasta acá. Hemos analizado los límites de dos expresiones en el infinito. Digo dos expresiones porque los primeros tres incisos hablaban de e a la x cuadrado y el último inciso habla de una homográfica. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, profe. Sí, te escucho. Respecto al ejercicio A y B reflejado en el C, si nos hubiese dado que en el A hubiese sido un resultado diferente a B, el límite de C no hubiese sido más infinito, Claro. no hubiese existido. Claro. Si uno de los dos límites, o el A o el B, hubieran dado un número finito, ponele 14,2, y el otro te daba más infinito, la conclusión acá hubiese sido no existe. Si uno te daba más infinito y el otro menos infinito, como nos pasó en algunos casos anteriores, acá la única diferencia hubiese sido que no hubiéramos podido asegurar que el límite daba más infinito. No nos hubiéramos jugado tanto, hubiéramos dicho el límite de esa expresión es infinito. Positivo o negativo, pero infinito. Como los dos nos dieron no solamente tendencia hacia el infinito, sino hacia el infinito positivo, nos jugamos y damos toda la data completa. Decimos que el límite vale más infinito. O la tendencia de la función e a la x cuadrado es hacia el infinito positivo. ¿Me explicó? Sí, profe. Muy bien. De hecho, bueno, más allá de tu consulta, y ya que tenemos GeoGebra abierto, fíjense cómo es esta función, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos en esto. Grafiquémosla. Sería E, decíamos, elevado, a ver si me sale. E elevado a la x. Fíjense, es que está acá graficado en azul, ¿no? Les hace acordar a alguien, seguramente. ¿A quién? Una parábola. Claro, es parecida a una parábola en esto que es simétrica respecto de un eje vertical, que tiene un punto mínimo como una parábola. No podríamos llamarle probablemente parábola, porque la relación de los puntos de la curva no es la misma que de una parábola, pero tiene algunos puntos en común. Notarán entonces que cuando x se hace muy, muy grande, la función, esta rama se va hacia el infinito, y cuando x se hace muy, muy chico, también. Quizá no se vea tan rápidamente porque el crecimiento es muy, muy marcado, ¿no? Marcadísimo el crecimiento de esta función. Ni siquiera hace falta irse a valores de x muy grandes para ver el crecimiento, pero es lo que sucede, ¿no? Pero el comportamiento hacia el más infinito o hacia el menos infinito es el mismo, ¿sí? La función se hace enorme en módulo y hacia el valor positivo de las y, por decirlo así, de las imágenes. Bueno, ese es como un último comentario. ¿Alguna consulta más? Profe, puede ser, no sé, no quiero decir cualquier cosa, pero puede ser que un número dividido infinito siempre sea cero. Un número dividido infinito no tiene resultado. No existe 1 dividido infinito, 80 dividido infinito, 2 millones dividido infinito. No existe. Si vos me estás hablando del límite... entonces, bien. Sí, el límite. Bien. Le damos, viste, el plus a la forma de expresarnos, ¿no? Es que entendí que tu idea podía venir por ahí, ¿no? Entonces, si vamos a calcular el límite de una expresión que para la tendencia de la variable su denominador tiende a 0, entonces el resultado de ese límite va a ser infinito.
O al revés, si vamos a hablar de una expresión cuyo denominador tiende a infinito, entonces la función tiende a cero, o el límite tiende a cero. Bien. ¿Qué más? Profe, Sí. para el D, Sí. que tiene 1 sobre x menos 3, Sí. ¿eso se cumple que da 0 cuando es 1 o puede haber otro numerador? Cualquier numerador. Vos fíjate que el hecho de que haya dado 0, es muy buena la pregunta, no es culpa del 1. En realidad es culpa de que el denominador se hace muy chiquito, muy cercano a 0, en realidad, para ser más preciso, ¿no? Perdón, bueno, me corrijo. No es culpa del numerador, que es una constante 1 en este caso, sino es culpa del denominador que tiende a menos infinito. Cualquier constante, suponete que esto hubiese sido 5 sobre x menos 3, si el denominador tiende al infinito, el resultado de esto tiende a 0, ¿no? ¿Me explicó? En el límite. Así el numerador sea incluso negativo, puede tener menos 1, menos 800, 80 millones. Si el denominador tiende a infinito, ya sea positivo o negativo, el resultado del límite tiende a 0. ¿Me explicó? Sí, profe, o sea, que lo divide tantas veces que lo reduce prácticamente a la nada. Claro, lo divide por tanto, por una cantidad tan grande, es como repartir miseria, ¿no? Tenemos poquito para repartir, somos como 45 millones y nos toca casi 0, ¿no? Y a medida que tengamos la misma cantidad constante en el numerador para repartir, dividido tanta gente, y vamos a tener que buscar otra estrategia, si no el resultado siempre va a ser cercano a 0, ¿o no? Puede Así ser. es. Bueno, veamos cómo hacemos entonces. Les toca a ustedes, futuros ingenieros, encontrar eso. Sí, vamos a tener que cambiar el denominador también. Muy bien, bueno, eso podría ser una solución. Habría que ver el cómo, ¿no? Porque Sí, si sí. vamos a ver qué significa achicar ese denominador por ahora. Espero que no sea exterminar gente. No, para nada. Bueno, podemos hacer que el numerador sea cada vez más grande, ¿sí? Podemos hacer, sí. Podríamos Eso hacer también. eso también, para que tienda a 1 esto, ojalá. Bueno, muy bien, chicos, muy bien. Buen análisis. Bien, si no hay más consultas, fíjense, los deberes de siempre. En el trabajo práctico número 4, tomo 2, página 33, se podría avanzar hasta el ejercicio 12 inclusive, que es el que estamos discutiendo acá, por supuesto, pero los primeros también. Pero salteamos, como les decía al comienzo de esta clase, algunos que son pura y exclusivamente por definición. El 1, el 2, el 9 y el 11 son ejercicios donde se nos pide corroborar el resultado de un límite a partir de la definición. Y no lo vamos a resolver de esa manera, ni se nos va a solicitar en el examen, ni siquiera como parte del teórico. Sí, como decía Julio y Alejandro en la clase del lunes, quizás analizar en qué situaciones es interesante una definición o es aplicable una definición y otra, pero no corroborar resultados del límite a partir de la definición. Por eso hemos exceptuado estos 4 ejercicios. O sea, de los primeros 12, hay 4 que no hay que hacer, les quedan solo 8. De esos 8 encaramos como un montón ya, les queda re poco trabajo para el viernes. Así que todo el mundo el viernes va a estar al día con el trabajo práctico 1, 2, 3 y 4. ¿Qué opinan? Creo que sí. Seguro que sí. Bueno, ojalá que así sea. Gracias por la atención. Dejo de compartir, corto la grabación y si hay alguna pregunta general fuera de grabación, podemos aprovechar para hacerla en un instante. ¿Sí? Muchas gracias. Adiós, profe. Ahí estoy contigo.